Shalom para todos, este es Talmid Rab Joshua Ben Levi o simplemente el Rabino Joshua Ben Levi. En esta corta audioconferencia voy a tratar de presentar algunos casos o ejemplos típicos del tipo de contradicción, valga la redundancia, que un estudioso del Nuevo Testamento puede esperar cuando lo examina desde una perspectiva cristiana literalista. La lista no es exhaustiva, solamente es una lista representativa, podría incluir muchos más, pero por aquello de tener en consideración la limitación de tiempo, voy a reducirla a solamente 7 o 8 puntos. El primer punto que encontramos es el siguiente: los escribas y fariseos preguntaron a Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 21, y este les contestó de forma categórica que él no era el Mesías, ni tampoco era Elías, ni tampoco era el profeta. Pero en Mateo capítulo 11, verso 14, Jesús mismo, la paz y la bendición sean con él, es citado diciendo que Juan sí era Elías. El texto dice así: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La segunda contradicción que podemos encontrar es que se nos dice que Jesús es citado diciendo en el Evangelio según Juan capítulo 14 y verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es decir, ha visto a Dios. Pero más de 60 años más tarde, el apóstol Juan escribe en su primera carta, primera de Juan capítulo 4 y verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Así que ahí tenemos una contradicción. Jesús diciendo que él y el Padre uno solo, y quien lo había visto a él había visto al Padre, pero entonces Juan 60 años más tarde diciendo que no, que nadie había visto jamás a Dios. Una tercera contradicción típica de las que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es que Pablo, que Dios se agrade de él, es citado diciendo en Gálatas capítulo 5 y verso 2 que quien se circuncida ha caído de la gracia. El verso dice así: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero a la misma vez que se cita al apóstol diciendo esto, se nos dice en el libro de los Hechos capítulo 6 y verso 3 que el mismo Pablo procedió a circuncidar a Timoteo a fin de que éste pudiera acompañarle en sus viajes misioneros. La cuarta contradicción es que en Romanos capítulo 3 versos 10 al 11 Pablo es citado diciendo que no hay ningún hombre que sea justo, y el verso dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero este postulado del apóstol Pablo contradice la escritura que por 1500 años había sido aceptada aún por el mismo Jesús de Nazaret como la incuestionable palabra de Dios. Y es que en Génesis capítulo 6 y verso 9 se nos dice lo siguiente: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No solo esto, sino que las palabras de Pablo contradicen el texto en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 7, que aclara que Lot también era justo. Y el verso dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Las palabras de Pablo también contradicen los evangelios, pues en Mateo capítulo 1 y verso 19 se nos dice lo siguiente: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. También en Lucas capítulo 1 y verso 16 se nos dice lo siguiente: ambos, entiéndase Zacarías y Elizabeth su esposa, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Quinto, con respecto a la resurrección de los muertos, Pablo dice que el cuerpo que ha de resucitar no es un cuerpo carnal, sino espiritual, pues según el apóstol, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Primera de Corintios 15, verso 44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. También nos dice el apóstol en 1 Corintios 15, 20 que Cristo fue la primicia, entiéndase, el primero en resucitar, de entre los que durmieron, o sea, entre aquellos que murieron. Y el verso dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero esto contradice el evangelio que dice que Cristo resucitó en un cuerpo de carne y hueso, como reza en el evangelio de Lucas capítulo 24 y verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Una sexta contradicción es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y por ende tampoco hay entrada en la vida eterna, como dice el verso en Hebreos capítulo 9 y verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, Pablo enseña que para obtener el perdón de los pecados se requiere un sacrificio literal, donde alguien derrame su sangre por nosotros. Pero esto contradice el Antiguo Testamento, que dice que el sacrificio que Dios anhelaba era el corazón arrepentido, según reza en el Salmo 51, verso 17. Dice allí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Más importante aún, durante siglos la Escritura había enseñado, según reza en 2 de Crónicas capítulo 7 y verso 14, que la manera en que el hombre obtenía el perdón de sus pecados era humillándose ante Dios y convirtiéndose de su mal camino. En otras palabras, arrepintiéndose de corazón. El verso dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Séptimo, Pablo enseña que la entrada a la vida eterna no se obtiene por hacer obra alguna, sino en confesar que Jesús es el Señor Dios que resucitó de los muertos, según Romanos capítulo 10 y verso 9, que reza así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esto contradice las palabras de Jesús, cuando en Mateo capítulo 7 y verso 21 decía que lo que anhelaba no era que se refirieran a Él como Señor, sino que se obedeciera a Dios. El verso dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y con respecto a cuál es la voluntad del Padre Celestial, Lucas capítulo 10, verso 25 al 28, aclara que es amar a Dios y al prójimo, es decir, vivir una vida de arrepentimiento. El verso reza así: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has dicho, haz esto y vivirás. La octava contradicción es la siguiente: el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 18 dice que al decir que Dios era su Padre, Jesús se hacía a sí mismo igual a Dios. El verso reza así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero este texto contradice otros textos del Nuevo Testamento donde otras personas son llamadas hijos de Dios sin necesariamente implicar que éstas fuesen iguales a Dios. Uno de estos pasajes es Mateo capítulo 5 verso 9. Allí se nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otro de estos pasajes se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 3 y verso 38, donde dice: hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El propósito de esta pequeña exposición no es menoscabar la fe de nuestros hermanos cristianos, en lo absoluto, no. Mire, el propósito es mostrar que si bien podemos nutrirnos de la literatura nuevo testamentaria, que si bien podemos aprender de las enseñanzas éticas y morales, del ejemplo vivencial de Jesús de Nazaret, la paz y la bendición sea con él, esto no significa que tenemos que aceptar la literatura nuevo testamentaria o novo testamentaria como divinamente inspirada, o al menos no toda la literatura es divinamente inspirada, y lo acabo de probar, obviamente, por las contradicciones que se pueden encontrar. Y hay muchas más contradicciones, pero esta muestra debe ser suficiente para que entendamos que siempre tenemos que tener una mente objetiva. Mire, la verdad es la verdad, sin importar dónde esté ni quién la diga. Esa debe ser la guía, el norte de cada buen judío. Espero que estas palabras hayan sido de bendición a vuestras vidas. Que la paz del Eterno de Hashem sea con vosotros. Shalom Alejem.